Muy bien, mis hermanas, bienvenidas a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Cárdenas. Muy contenta de poder estar juntas otra vez y aprender del Señor. Eh, Hoy vamos a continuar con nuestra clase de Encontrando a Jesús en. Ahorita estamos en el Génesis y hemos visto algunas tipologías. Este estudio es acerca de las tipologías. En otras palabras, imágenes, son figuras, son proyecciones, se le puede llamar, cosas que pasan donde el Señor se revela. Y la semana pasada analizamos una palabra que es la palabra hebrea Bereshit, ¿verdad? Que quiere decir en principio, y es la palabra que aparece en, en el Génesis, la primera palabra, nosotros tenemos tres palabras, en el principio, pero en el hebreo es una sola palabra. Y empezamos explicando un poquito del alfabeto hebreo y quería hacer una corrección porque la semana pasada me confundí y al explicar la B, la letra B, aquí vimos, quería enseñarles a ver si, bueno, voy a parar un poquito la proyección para que puedan ver esto, ¿no? A ver si me deja a veces aquí, como tengo el cuadro, me desaparezco, me hago invisible, a ver si puedo con el Facebook. Sé que acá en el Facebook sí lo pueden ver. Perdón, sí, en el Facebook. Entonces tenemos, tengo que voltear esto. A ver, hermanos, déjenme un poquito aquí con problemas con la tecnología a veces. A ver acá, ahí está, ahí está. Entonces, déjenme quitarle acá también para que puedan ver un ratito sin el, vamos a poner nada. Ahí estamos. Ok, ahora sí estamos en la misma página. Ok, vimos la letra A en el hebreo, la Aleph, la A, ¿verdad? Acá está, y la B, que es la Bet. Estas dos letras están correctas, todo estaba bien en el video pasado, la Aleph y la Bet. Lo que explicamos fue que cada letra hebrea tiene una figura, lo que le llaman la pictografía, o sea, asocian la letra con una imagen, ¿verdad? Originalmente el hebreo eran puras figuras, ¿no? No había una letra, sino puras figuritas. Y, por ejemplo, la a ver, déjenme, la A vimos que se asocia con la cabeza de un toro, un buey, ¿no? Aquí está. Aquí está, sería la trompa, ¿verdad? Y estos serían los cuernos, los cachos del buey. Y se asocia la letra con la fuerza, el poder, ¿no? Aquí está, ¿verdad? No lo puedo ver, aquí está. O sea, aquí sería el hocico, ¿verdad? Y los cachos, ¿verdad? Así que la A esa era la figura. La B representa una tienda, o sea, una casa, una... eh, hablamos de tiendas de campaña, ¿no? Eso era la manera que tenían las casas en la antigüedad, ¿no? Algo movible, como en el lado oriental, ¿no? Y entonces, pero la idea es la fuerza, la A, en el hebreo siempre la asociaban con Dios. Él es la fuerza, Él es la cabeza. La B él es la fuerza de la casa. Él es el, la autoridad, ¿verdad? Él es el principal, por eso es el número uno del hogar, ¿verdad? Pero la palabra B o la letra B eh, con la letra Reish, que es la R para nosotros, forman la palabra hijo, que se dice en hebreo Ben. Y aquí esa es la aclaración que quería hacer porque en la clase anterior dije que la palabra
hijo era el, que el Señor le usó y le dijo pero bar es arameo y ben es el hebreo. Y aquí está, pero lo que quería aclarar es que, pues sí, la letra B en el hebreo, la letra B, ya dijimos lo que significa, ¿no? Una casa, una tienda. Aquí las escribí mejor para que tengamos la lista de lo que, las imágenes que se usaban para representar la B. Es una casa, una tienda, un cuerpo o puede significar adentro o en medio. Eso quiere decir la B. La R, que es en el hebreo Reish, es la cabeza. Estas dos letras aquí quiere decir hijo, Ben, la B y la Reish. Y la R quiere decir cabeza, persona, lo más alto, lo más importante, el principal o el líder. Entonces, cuando estamos hablando del hijo, el hijo es la cabeza de la casa, porque en la idea de Dios, en la idea hebrea es la perpetuidad, ¿no? El hijo es el que va a continuar el nombre del padre, ¿no? Entonces, Ben, hijo, la idea es la cabeza de la casa, ¿no? Es lo más alto en la idea bíblica, el hijo. Pero todo eso explicamos para usar la palabra benefit, que quiere decir en principio, y eso está correcto. Solo la única aclaración que quería hacer era de la palabra ben, es hijo y no bar. Yo me adelanté porque la siguiente palabra después de en el principio es bará, y la confundí con la palabra hijo. Este es el Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Pero todo esto está correcto. Lo que es las figuras, la interpretación de la palabra Bereshit, que ahorita lo vamos a ver. Y me acordé que tenía, dije, asegurarme, el error no solamente salió de confundir la palabra bar, porque Jesús usó la palabra bar en el Nuevo Testamento, es una palabra aramea. En el español no lo notamos porque nuestra Biblia lo traduce como hijo, cuando el Señor le dijo a Pedro, eres hijo de Jonás. En el inglés sí está la palabra bar Jonah. Y entonces ahí fue donde usé esa palabra en lugar de Ben, que es el hebreo. Pero dije, voy a tener más cuidado, y no solamente porque me confundí con esa palabra que venía, la vará, pero para los que saben inglés, el hermano que está enseñando esto en el hebreo, aquí lo tengo, y voy a compartir aquí la pantalla con las hermanas del Zoom. A veces un poquito tener que compartir entre Facebook y el Zoom. Lo pueden ver si entienden inglés. El hermano aquí trata de explicar, ¿verdad? Aquí él se llama John Kostick y tiene muchísimos videos explicando esta pictografía del hebreo en el Señor Jesús. Y él fue el que empezó eso que dice aquí, bar, que es igual a hijo. Pero es una pequeña, lo confundió, pero están las letras correctas. El bet, aquí como pueden ver el bet, y Reish en español se dice, en inglés es Resh. Por eso a veces es un poco para mí, porque lo estudio en inglés y busco la traducción en el español y estamos hablando de otro idioma, el hebreo, se hace una mezcolanza ahí, pero gracias al Señor que alguien lo notó y me lo trajo a observación, y pues sí, acuérdense, entonces corrijan. Ben es hijo en hebreo, y
la palabra bar es en arameo. Ahora hay traducciones de la Biblia, ¿verdad? Nosotros básicamente nos basamos en lo que se conoce como la Septuaginta, que es una traducción griega del hebreo y hecha por judíos, ¿no? Que estaban tratando de alcanzar, ¿no? A los judíos expatriados que ya se habían helenizado, ¿no? El idioma había evolucionado por haber sido partes del cautiverio, ¿no? Babilónico y de griego y romano. Entonces, es lo importante que nuestras Biblias salen de esa traducción, la traducción que se le conoce con el nombre de las Septuagintas, 72 eruditos judíos tradujeron esa palabra y hay cierto uso del arameo también, pero en los tiempos, eso se tradujo como 200 años antes que Jesús viniera. Entonces, en la era de Jesús usaban esa Biblia. Pero ellos lo comunicaban en arameo, que se conoce como el Targum, que no era aceptado por los fariseos, lo consideraban como algo, que les diré, como común tal vez, pero después se aceptó. Así que eh, para nosotros, gracias al Señor, tenemos la palabra ya traducida en nuestro idioma, pero un poquito aquí quería enseñarles esto. Bueno, voy a parar aquí para que lo puedan ver. También está en inglés y hebreo, ¿verdad? Pero la palabra Tanakh, ¿verdad? Esta palabra quiere decir, es un acrónimo, o sea, se usan ciertas letras de varias palabras. El Torah, que es la ley, ¿verdad? O la instrucción, por eso está la T y la A, y después viene NA, esto es una palabra hebrea, es las primeras letras de los profetas, y la K y la H vendría a ser los salmos y así la poesía, ¿no? Entonces es una combinación de varias palabras, pero lo que quería enseñarles acerca de la palabra Bereshit, que es la que estudiamos la semana pasada en el principio, eh, aquí está, miren, es la primera palabra, aquí donde estoy, acá, acuérdense que hay que leerlo de derecha a izquierda. Entonces, de acá para acá. De acá está la B y la R, que son las dos letras que se usan para hijo. Entonces, las primeras dos letras en la Biblia es hijo. Si nomás separamos a estas dos, la B, la R, Ben, por eso es B de sheet, que quiere decir en el principio o en principio, porque en el hebreo no hay el artículo definido, que es él. Entonces, pero aquí para recapitular, ¿verdad? Tenemos aquí las primeras dos letras, B, R, el Bet y el Reish, que quiere decir hijo. Si la ponemos solita, sería hijo, pero estamos viéndola en conjunto, el Bereshit, ¿verdad? Y aquí están las representaciones en figura de cada letra. La casa, la eres, la cabeza, ¿verdad? Lo que quiere decir el hijo, ¿no? El hijo. El Aleph, que es el buey, la fuerza, Dios. El hijo de Dios, y la Shin, que es los dientes, ¿verdad? Consumen, ¿verdad? O destruyen. El Yod, que es usado como
una vocal también. Hay 5 letras consonantes que se podían usar también como vocal, pero ese representa el brazo, ¿verdad? La obra, el trabajo, ¿no? Y el taf, que es la última letra del alfabeto hebreo, la T o la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que venimos diciendo? Sería, ¿verdad? El Hijo de Dios consume o destruye con su trabajo, con su obra en la cruz. Y para eso vamos a ampliar un poquito. Voy a compartir la pantalla acá para que puedan ver. Y esto queda grabado en el YouTube también para que se lo quieren ver con calma y analizarlo con más cuidado, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Entonces, las tipologías de Jesús en la Biblia, el alfabeto hebreo, obviamente el Hijo empieza las escrituras con las 2 letras que componen la palabra Hijo. Ahora, vimos, esta es la palabra aquí, se las escribo, Bereshit, que quiere decir en principio, la B es el Hijo, la R es la cabeza, o sea, Aleph es la letra para Dios, el principio, ¿verdad? Y Shin, los dientes, el Yod, la mano o el trabajo, la T, la cruz. Entonces, la pictografía, si la conectamos, obviamente diría algo así, la cabeza de la tienda, que es el Hijo de Dios, consume con su mano o con su obra, la idea es con su trabajo en la cruz. Y el apóstol Juan nos explica esto, o más bien el Señor Jesús en primera de Juan dice esto, ¿verdad? El, el apóstol Juan, hablando de Jesús, dice esto en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ven, acuérdense de los dientes, se consume, se deshace, se desaparece, ¿verdad? Se destruye, se acaba, ¿no? Hablamos un poquito en la clase anterior de que la palabra de los dientes, ¿no? Es destruir, pero a veces conectamos la idea de destrucción con algo negativo, pero a veces puede ser el comienzo de algo positivo, cuando se acaba algo, cuando se consume, cuando se limpia algo para poder edificar, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor. Jesús, a través de su muerte en la cruz, rompe el poder del pecado en nuestras vidas, el poder de Satanás, la autoridad, le quita el derecho sobre nosotros y nos da el poder, la autoridad de su nombre y de su presencia. A través del Espíritu Santo el Señor rompe con el poder del pecado, y aquí dice con las obras del diablo, ¿verdad? Así que ese es uno de versículo, un versículo que apoya el concepto del Bereshit, ¿no? El Hijo rompe, el Hijo de Dios consume las obras del diablo en nuestras vidas al irnos purificando a través de su muerte, ¿verdad? A través de haber pagado ese precio, nos liberta de nosotros mismos, de nuestra dependencia a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué encuentro a Jesús en mi vida cuando viendo su omnisciencia, o sea, todo saber, el Señor, ver su grandeza en cómo se comunica, ¿no? Desde el principio nos anuncia su plan, desde el principio Él nos procura, ¿no? Como humanos, como su creación. Y al ver esa misericordia, ese poder de Dios en su toda sabiduría, podemos confiar en su conocimiento. Acuérdense en que el Señor mismo dijo en Juan 5:39,
escudriñad las escrituras. Esto les dijo a los líderes conocedores de la ley mosaica, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, le dijo, lean las escrituras y escudriñenlas, ¿verdad? Analícenlas, porque a ustedes les parece que tienen la vida eterna en ellas, ¿verdad? Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, esto dijo, escudriñad las escrituras en Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? El Señor Jesús constantemente les recalcaba, ¿no? Que las escrituras hablan de él, ¿no? Que si dejaran que el Espíritu Santo les abra el entendimiento, ¿verdad? Lo podrían ver, pero a veces las tradiciones, a veces la auto, ¿qué sería? Como una arrogancia espiritual, decir yo ya lo sé, yo ya no aprendo nada, no hay nada que pueda enseñarme. Dios se cierra la persona a ver la grandeza de Dios, ¿no? Y el Señor también nos enseña a través de esta revelación de que en la primera palabra de las escrituras, en el principio, este, se nos revela el plan anticipado de Dios, ¿verdad? De que iba a vencer el pecado. Miren lo que dice aquí. Encuentro a Jesús en mi vida cuando, entendiendo su plan de misericordia para mi vida, desde la eternidad, me trae paz. Puedo confiar en su amor. Dios pensó en mí. Dios tuvo un plan para rescatarme, tuvo eh, un, un corazón de restauración, ¿verdad? De redención, ¿verdad? Es la palabra, ¿no? Para comprarme y sacarme de mi estado de muerte y de condenación. Así que el Señor es muy especial. Él dice en Isaías 46:10, eso ya lo vimos, dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. En el principio, la primera palabra, nos anuncia el plan, el destino, ¿verdad? El fin. A veces tomamos, obviamente tiene aplicación variada, ¿no? En el sentido de decir, Dios nos anuncia el fin de la humanidad. Ya sabemos a través de las escrituras lo que va a pasar. Él anuncia desde el principio todo lo que, el plan que él ha tenido, ¿verdad? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Pero más se aplica al plan de redención. Dios desde el principio nos está anunciando su plan que no había sido hecho todavía, faltarían miles de años, pero de todas maneras nos revela, ¿no? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que la ejecución, lo que se puede lograr entender en las tipologías es que hay una proyección, ¿verdad? Esta sería la proyección, ¿verdad? Lo que estamos, la tipología, el modelo, es lo que Dios proyecta que va a pasar. Y la ejecución, el cumplimiento, lo vemos en el Señor Jesús, ¿verdad? El propósito, el fin de lo que se anunció. En inglés le llaman el tipo y el antitipo, antitype, pero en español no se puede traducir el antitipo, sino sería el tipo y la proyección o la ejecución. Así que cuando escuchen, hermanas bilingües, que si pueden alguna vez escuchar eso, el type, el tipo y el antitype, el antitipo es eso que quiere decir, algo que anuncia y el cumplimiento o la proyección, ¿verdad? Así que hoy vamos a ampliar y vamos a ver otro tipo, que sería otra proyección, otra tipología, otra figura, y la vemos en Adán. Y eso está en Génesis 1, 26 al 28.
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. A ver, ¿qué más? En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios crea, Dios regala, muchas cosas nos da, ¿verdad? Nos hace a su imagen, nos da, bueno, a Adán y a Eva les da la autoridad de gobernar y de procrear, ¿verdad? Es muchas bendiciones de parte de Dios. Ese es el modelo, ¿no? Adán. Pero sabemos que ahí no se queda. Adán transgrede, que es un nivel de ofensa más grande que un pecado, si los ponemos en categorías, porque la transgresión es saber y aún sabiendo es escoger desobedecer. En el caso de Eva, por ejemplo, ella fue engañada. Sí, pecó, pero fue producto de un engaño. Ella fue engañada por Satanás, cayó en la trampa. Pero Adán, él sabía y él, por eso él lleva más juicio en el sentido de el nivel de desobediencia, porque la idea de la transgresión se puede ver de esta manera, por ejemplo, como una línea, ver una línea, como que si se trazara una línea enfrente de nosotros y que Dios dijera, no pases esta línea, porque si pasas esta línea vas a sufrir, vas a morir, no, 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 esta línea es tu protección. Y uno sabe, ¿verdad? Que la línea, imagínense una línea ahí en el piso, ¿no? No pases esta línea porque si pasas esta línea vas a sufrir y vas a morir. Y no vas a tener comunión conmigo. No, si te vas al otro lado, vamos a perder comunión. Va a estar quebrantada nuestra relación. Ahí está la línea. Y uno analiza y dice, bueno, Dios dice que si me paso al otro lado, voy a sufrir, voy a morir, se va a romper nuestra relación y no voy a tener más comunión con Él. Y uno lo analiza, lo repite y de repente decide dar el paso, nomás no me importa, le estamos diciendo a Dios, quiero de todas maneras, a pesar de lo que ya sé, hacer mi voluntad y no la tuya. Entonces, tomamos el paso como que nos saltamos la línea, ¿verdad? Eso se llama transgresión, ¿verdad? Es con aún con el conocimiento, y lo podemos repetir y lo podemos analizar, decidir, aún con ese conocimiento, decidir desobedecer, ¿no? Y eso es lo que hizo Adán, y eso lo vamos a leer aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, para ver, Adán es el tipo y el Señor es, Adán es la proyección y el Señor Jesús viene a ser el cumplimiento o la ejecución de aquí, el cumplimiento. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, o sea, a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. O sea, no le podemos echar la culpa solo a Adán, ¿verdad? Porque tarde o temprano todos escogemos desobedecer. Dice la palabra del Señor que cada cual se aparta por su camino. eh, al hombre, al ser humano le parece
derecho el camino que escoge, ¿verdad? Pero la palabra dice, pero el fin de esos caminos que uno escoge es muerte, ¿verdad? Tarde o temprano hay consecuencias y desde el principio consecuencias espirituales. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿verdad? Cuando en los tiempos, antes de Moisés no había una, no estaba establecido, ¿verdad? Todos los mandamientos, ¿verdad? Adán sabía porque Dios le reveló verbalmente, no le dijo, no, no hagas esto a Adán y a Eva, pero en los tiempos de ellos había pecado porque desobedecían, pero no al nivel del conocimiento que hay cuando ya viene la ley con Moisés, ¿verdad? Eso es lo que está explicando Pablo aquí a los hermanos que vivían en Roma. Dice, pues antes de la ley, antes de Moisés, sí había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahí está la palabra transgredir. Sí había pecado, obviamente, pero como no había ley, no se les podía inculpar porque no conocían la ley de Dios, ¿verdad? Y aquí dice, pero no a la manera de la transgresión de Adán. O sea, era grave lo que Adán hizo porque Adán sabía, Adán escogió desobedecer. Dice, Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cuál es la figura? Ahorita la vamos a ver. O sea, él era una tipología, era una proyección del que vendría, que sería el hombre perfecto. Acuérdense que Adán era un hombre perfecto. Él no había pecado, fue creado a la imagen de Dios. Son proyecciones, ¿verdad? Nos está anunciando que va a venir alguien que es perfecto, que es la imagen de Dios. ¿Qué más? Adán se le dio toda la autoridad, el que vendría tiene toda la autoridad. Son proyecciones, ¿verdad? Y dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es el regalo? Jesús es el regalo, ¿verdad? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, el Señor Jesús es el segundo Adán, el segundo hombre perfecto, ¿verdad? Que el Dios hombre, Dios encarnado, el hombre a la imagen, ¿verdad? Él es la imagen de Dios, la sustancia del Señor todopoderoso, ¿verdad? Dice, versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El Señor Jesús, sin pecado, no toma nuestras transgresiones. No, ya no solamente es un pecado, pero Él carga, dice Isaías 53, que Él cargó el pecado de todos nosotros. Es increíble, ¿no? De las generaciones pasadas, las presentes y las que vengan antes de que Él instituya su reino. Él representa, toma carga, ¿no? Todos los pecados, no solamente de toda la humanidad, pero los millones de pecados que cada individuo llevamos en el transcurso de toda nuestra vida, los carga Él para recibir un castigo que nosotros nos merecíamos. Por eso dice la justificación, el perdón es la palabra, como somos declarados inocentes porque Él carga la culpa nuestra sobre la cruz, ¿verdad? Y dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por fe se cree que lo que Él hizo, la obra de destruir
el pecado, la muerte, Satanás en la cruz, el Bereshit, ¿verdad? Con su obra en la cruz, el Hijo de Dios destruye o consume, ¿no? Como los dientes, ¿no? Eh, Ese regalo, ese don, ¿verdad? Cubre al que más que un solo pecado que cubre a toda la humanidad para muerte. Imagínense la abundancia de la gracia, de la perfección de la vida del Señor y lo que Él hace al pagar nuestra deuda en la cruz, ¿verdad? Por eso dice, la transgresión viene por uno, pero la vida, la abundancia de gracia también viene por uno, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí vemos la ejecución, ¿verdad? Lo que el antitype, ¿verdad? El tipo es Adán. Un pecado se propagó para toda la humanidad, pero también una obediencia. El Hijo de Dios, el segundo Adán, el hombre perfecto, ¿no? El Dios encarnado, puede transmitir a través de su obediencia mucha más vida que la muerte que transmitió Adán por un pecado, por una desobediencia. La obediencia, la vida perfecta. Y este es un aspecto que no se considera, aún como creyentes, no entendemos en sí la obra de la salvación en Cristo, ¿verdad? Se ve la cruz, pero no se ve su vida perfecta. El Señor obedeció en todo al Padre. Dice que Él vino para obedecer al Padre. Él no decía nada que el Padre no le dijera que diga. Dice, él lo que hablaba, él lo que hacía, cómo actuaba, satisfizo la justicia, las demandas de un Dios justo, la obediencia de Jesús. Por eso que cuando alguien dice yo creo en Jesús, pero al mismo tiempo cree que tiene que hacer muchas cosas para salvarse a sí mismo, o sea, Jesús y algo más, no entiende que la vida perfecta de Jesús, lo que el Padre acepta en la cruz, es el sacrificio perfecto, es la obediencia del Hijo lo que nos justifica, lo que nos cubre. La obediencia de Jesús es lo que nos da la justificación. Está explicando Pablo eso, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, aquí en el versículo 19, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nos propaga, ¿no? Nos extiende su perfección. Hablando espiritualmente, ¿no? El Señor nos declara inocentes, nos declara justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, la ley nos acusa. Eres mentiroso, ¿verdad? Eres codicioso, eres ladrón, eres adúltero, eres idólatra, tienes otros dioses, ¿verdad? Te adoras a ti mismo, no buscas a Dios, eres desobediente a tus padres, ¿verdad? Los diferentes 10 mandamientos no podemos cumplirlos. Y la ley se introduce y nos revela nuestro corazón pecaminoso, nuestra tendencia natural, que es rebeldía contra Dios. En el momento que viene la ley, el pecado abunda, ¿verdad? Porque ahora sí hay acusación, ahora sí hay condenación, porque ya se conoce la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el ser humano no puede cumplirla si no tiene a Cristo, porque Él es el único que puede cumplir la ley a cabalidad, ¿no? Él es el único que la cumple. Por eso él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitarla, yo vine a cumplirla. Pero yo vine a exaltar la voluntad del Padre. Entonces el que confía en mí recibe esa justificación, esa cobertura, esa obediencia es la que nos justifica, ¿verdad? Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
¿sí? La ley propaga, más bien como dice, hace que el pecado abunde, ¿verdad? O sea, nos condena, la ley nos acusa y nos condena. No hay nada, la ley dice, si haces, recibes bendición, si no haces, viene maldición, viene la condenación, viene muerte. Hay que hacer, pero uno no puede sin Cristo. Cristo la hizo, Cristo la cumplió, ¿verdad? Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra justicia a veces no la entendemos porque pensamos, ¿verdad? Queremos justicia, ¿no? Es como que un castigo, a veces la relacionamos. La palabra justicia es la palabra eh, hacer lo correcto, vivir, es la rectitud de Dios, la justicia, ¿verdad? A veces asociamos justicia con ira, ¿verdad? Como castigo, ¿no? Pero lo que está diciendo, el pecado entra por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de Jesús, la rectitud, la vida, la correcta manera de vivir se extiende a la humanidad por fe en Él, ¿verdad? Porque en el momento que uno cree en Él, el Señor viene a vivir en uno. El Espíritu Santo del Señor lo sella, dice la palabra, ¿no? Y extiende su manera recta de vivir, su santidad, su belleza, su presencia, ¿verdad? Nos cubre para justificarnos, para habilitarnos a que podamos obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el mundo sin Jesús no puede obedecer a Dios, porque está todavía bajo el poder del pecado. Está atado, está oprimido, está esclavizado. Por eso dice la palabra, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No puede libertarse, pero el que tiene a Cristo tiene el poder, tiene la justificación por la obediencia de Él. Tenemos el poder para condenar al pecado, ¿verdad? Para vencer la influencia, el poder del pecado en nuestra vida. Por eso es importante entender la obra de Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, acuérdense, pueden relacionar lo que hace el Señor Jesús con tres letras P, P de pecado, ¿verdad? En el pasado el Señor paga el precio del pecado, ¿verdad? O sea, muere por nosotros. Ese era el precio. La paga del pecado es muerte. La remuneración del pecado es la separación con Dios. En el pasado, el Señor hizo eso por nosotros, paga la deuda del pecado. En el presente, el Señor está libertándonos del poder del pecado. O sea, cuando tenemos fe en el Señor Jesús, hay una dependencia, hay una sumisión a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque la presencia de Jesús es más poderosa que el pecado, ¿no? Eso es en el presente, cada día. Es una lucha, ¿verdad? Entre la carne, nuestros deseos pecaminosos y el espíritu de Jesús. Nuestro espíritu está en lucha. O hago la voluntad del Padre o hago mi propia voluntad. Pero tenemos el poder a través de la presencia del Señor. Y en el futuro, el Señor, en un futuro no muy lejano, el Señor nos va a quitar la presencia del pecado, nos va a dar un cuerpo nuevo sin más relación al pecado. Entonces es la obra completa, pasado, nos perdona, nos paga una deuda que teníamos nosotros de pecado ante el Padre. En el presente, por fe en Cristo, tenemos el poder sobre el pecado y en el futuro nos quitará la presencia del pecado para siempre. Así que el versículo 21 se entiende así, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el regalo de Dios a través de Cristo, reina
por la justicia de Él, ¿verdad? Por la obediencia de Él, por la rectitud de Él, por haber pagado esa deuda, el Señor puede darnos vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que el postrer Adán. Y vamos a terminar con esta otra porción que habla de esa idea de que Jesús es el segundo Adán, ¿verdad? Dice el versículo 42 de Corintios, a primera los Corintios, aquí me faltó primera los Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos, está explicando Pablo. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahí está la obra del Señor Jesús en el futuro, es quitarnos este cuerpo de muerte, de pecado, y darnos un cuerpo donde ya no hay más relación con el pecado. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. ¿Verdad? Tendremos un cuerpo como el del Señor Jesús, ¿verdad? Un cuerpo visible, ¿verdad? Que nos podemos reconocer, podemos tocar, ¿verdad? El Señor Jesús tiene un cuerpo diferente al nuestro en el sentido de que podía transportarse se podía aparecer entre las paredes, podía desaparecerse, pudo volar, ¿verdad? Ascendió a los cielos en un cuerpo visible porque dijo, mírenme la señal de la crucifixión, ¿verdad? Miren mi costado. A Tomás le dijo, se podía ver, se podía tocar. El Señor Jesús en su cuerpo resucitado comió, hasta preparó el desayuno para los discípulos. Y es un cuerpo parecido al de nosotros, pero al mismo tiempo un cuerpo, aquí lo explica, ¿no? Un cuerpo que no tiene vergüenza, no tiene deshonra, ya no hay culpabilidad, ya no hay el poder del pecado, la presencia del pecado se desaparece, ¿verdad? Se resucita en gloria. Y gloria, la palabra gloria es el valor, la estimación. Ya vamos a ser conocidos como el Señor nos hizo, ¿verdad? El origen. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Un cuerpo sin más enfermedades, sin más consecuencia del pecado, ¿verdad? Sin más dolor, ¿verdad? Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La palabra animal se usa en este contexto es para lo que tiene que ver con la carne, lo físico, ¿no? En el sentido, en relación con el pecado. En nuestro cuerpo es rebelde ante la voluntad de Dios, pero va a haber un cuerpo espiritual, un cuerpo que se alinea con la voluntad de Dios. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿verdad? Sí, a Adán se le sopló aliento de vida, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, Él no necesita que le soplen, Él sopla a espíritu vivificante. ¿Se acuerdan que a los discípulos cuando Él resucitó, les sopló el espíritu y recibieron la presencia de Dios en sus vidas? Es ese poder que nos habilita para obedecer al Señor, es espíritu vivificante, una vida nueva, una vida espiritual, ¿verdad? Mismo cuerpo todavía, pero un enfoque superior, espiritualmente hablando. Ahora entendemos la palabra, escuchamos la voluntad de Dios. Y ahí vemos el contraste, ¿no? Adán necesitó que le soplen a él para que pueda vivir. Fue un hombre viviente, ¿no? En el momento que el Señor sopló en sus narices, ¿no? El espíritu de vida. Pero Jesús, el postrer Adán, es el que da el espíritu. Él es el que nos hace nacer de nuevo, el que nos restaura
al plan original de Dios, ¿no? Que haya una relación entre el creador con sus criaturas, ¿verdad? Así que vemos esta conexión, ¿verdad? Entre Adán como la tipología y lo que el Señor Jesús hace como el segundo Adán, el postrer, usa la palabra como el último hombre. Eso también tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? El Señor Jesús, en él se acaba la humanidad, en el sentido de que algún día cuando Él venga, y nosotros sea que nos vayamos con Él en el plan de Dios, acuérdense de las resurrecciones, habrá gente que resucite para vida, habrá gente que va a resucitar para condenación, y al final, hablando del final de la historia que se nos revela en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo, porque a Daniel el profeta se le revela, ¿no? Que va a haber un tiempo en que unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. Acuérdense, todo está conectado. La palabra es viva, ¿no? Y se conecta, se sigue, se puede ver la revelación completa, ¿no? Y lo mismo se le revela a Juan, el apóstol, ¿verdad? Unos resucitan para vida, otros resucitan para muerte cuando el Señor Jesús venga, ya cuando se acabe el mundo, ¿no? Y Él es el único humano, Dios, hombre, que queda, ¿verdad? El postrero, el último, todos nosotros vamos a pasar a un nuevo cuerpo, ¿verdad? Pero Él es el único, el postrero, en un sentido, el último que quedará en esa esencia, ¿no? Como Dios hombre, ¿verdad? Algo maravilloso. Y así lo describe la palabra, ¿no? Adán, el primer hombre, el Señor Jesús, el último. El último en el sentido de su preeminencia, él es el que va a seguir en esa representación. Él es el único en el sentido también de autoridad, en el sentido de importancia, y ahí viene la conexión, ¿no? Con la palabra Bereshit en el principio. Él es la cabeza, Él es el hijo, Él es la autoridad, con Él comienza todo y con Él acaba, en el sentido de la historia de la humanidad como la conocemos. Él cumple sus propósitos, como hemos leído en las Escrituras. Así que, Señor, se sigue revelando. No, esto no es algo inventado, está en las Escrituras, ¿no? Y el Señor, como Él dijo, ¿no? Si lo quieren ver, las Escrituras dan testimonio de mí. Si no lo quieren ver, no, no lo van a ver, ¿verdad? No, es algo que no tiene que venir de lo alto, decía el Señor, como a Pedro, cuando él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, dijo, eso te lo reveló el Padre, ¿no? Tiene que venir del Señor. El Señor conoce los corazones, el que no quiere ver, no lo va a ver. El que quiere conocer al Padre y sus propósitos eternos en Cristo, lo va a ver y el Señor lo revela, ¿no? A través de la palabra. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por tanta misericordia que ha tenido con nosotros en Cristo Jesús, el darnos una proyección de un comienzo perdonados, un comienzo con esperanza, una vida con propósito, ¿verdad? Para la gloria de Cristo, de Dios y de su Cristo. Así que vamos a orar. Señor amado, gracias te damos porque tu palabra es perfecta, es hermosa, Señor, y es maravillosa en toda su esplendor, Señor. Tú has exaltado tu palabra aún sobre tu nombre, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, eh, equipado para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, porque te plació revelar
tu palabra, revelarte a través de tu Hijo, Señor. Y entendemos que su obra en la cruz, su vida, su ejemplo, su obediencia es la que nos justifica, Señor. La obediencia de uno, somos justificados, declarados inocentes, muchos. Gracias, Señor, por ese perdón, por quitar la culpabilidad, Señor, quitar las consecuencias del pecado que son la muerte, el dolor, Señor, la separación. Padre, ahora podemos tener comunión contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque ese postrer Adán triunfa y vence, rompe el pecado, Señor, rompe el poder del pecado sobre nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y rogamos por aquellos que no tienen la bendición del perdón, Señor, que no han venido a fe en Cristo Jesús, Señor. Pedimos que tú les abras los ojos, Señor, que toques sus corazones y los traigas a una comunión contigo, Señor, a través del único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesús. A Él sea la honra, la gloria, y es en su nombre poderoso que oramos. Amén. Amén.